Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banco BBVA y CERT, La Raín Vial, Volvo, Inmobiliaria Socobesa, Consorcio, Hertz, Cámara Chilena de la Construcción, AFP Habitat, Clínica Alemana, Movistar y Movicenter. Duna, sonidos de tu mundo. Sí, bueno. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Están? Perdón, 8 de la mañana con 2 minutos, junto a Consuelo Saavedra y a don Matías del Río. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Radio Duna en este día Los jueves. únicos don son don Elías. ¿Don Elías? Y dicen que a don Jorge Alessandri en política se le decía don. A don Jorge, sí, se hablaba de don Jorge. Hablaba de don Sí. Jorge. No, Yo no viví había- esa época. No había cosa que me cargara más que yo tampoco. O sea, Pero que de don la El- elección del 70. Pero era don Jorge y era como si tú hablabas de don Jorge no había ninguna duda de quién estabas hablando. Claro, juro. Y yo no Es como en política, es gente con nombres propios. Genaro. Claro. Gente que tiene Claro, nombres Genaro, propios. No es Genaro Regada, es Genaro. Pues No, bien, estuve con Genaro. Genaro. Estuve con Genaro. Estuve con Entrevistemos a Genaro y se sabe. Ya, pero don es don Elías, ¿estamos de acuerdo? ¿Y don Ricardo? No, ahí sí que me pillaste. Lago, ¿no? ¿No es don Ricardo? No, yo nunca he escuchado que le digan don Ricardo. No, alguien me hacía la pregunta. Puede ser, don Ricardo. Pero, no, es que había otro don Ricardo que Por eso que me asustaste. No, había otro don Ricardo. No sé si nos estaremos refiriendo. No sé si mi amigo se está refiriendo a él. Oye, ¿cómo están? Buenos días. Doña Consuelo. Ustedes doneaban por aquí y doneaban por allá. Doña Consuelo. ¿Ustedes están de acuerdo que don Elías es don Elías? Oye, ¿El patrón del área? Hoy se fue Zidane. Bueno, Ya, perdón, Consuelo, perdón. tengo otra cosa que contarles. La visita de Chicluna y... ¿son los dos? Bartomeu. Son los dos. Vienen Chicluna y Bartomeu. Sí, bueno, sabemos que este fin de semana, esta es una información que acaba de confirmar el Vaticano, sabíamos que un medio italiano había avanzado que volvía Monseñor Jordi Bertomeu, que acompañó en la misión a Charles Chicluna en el verano de este año a nuestro país, y había filtrado este medio italiano que Bertomeu volvía a Chile. Esto fue confirmado entonces por el Vaticano, que dice: este próximo fin de semana, tal como estaba previsto, el Santo Padre hospedará en la Casa Santa Marta a un grupo de sacerdotes chilenos, con el fin de avanzar en el proceso de reparación y sanación de las víctimas de abusos. En los próximos días partirán de nuevo a Chile. Chicluna y Bertomeu. Esta vez, ¿saben a dónde van? Osorno. Van a Osorno. Esta vez en misión a la diócesis de Osorno, de acuerdo con el Papa Francisco. Mientras tanto, el Papa hará llegar al presidente de la Conferencia Episcopal de Chile una carta redactada personalmente y dirigida a todo el pueblo de Dios, como había prometido a los obispos. Sí. Difícil de ¿Y entender. eso no dice cuándo es la carta? No dice ¿O la cuál. traen Chicluna y Bertomeu? Enviará. Enviará, vale. Curioso porque me cuesta entender a qué viene, porque este es un team especializado en temas de abusos. En el informe Chicluna uno entendía que ya había como terminado, ya había cubierto todos los problemas en esa materia en Chile, en la iglesia chilena. ¿Queda algún flanco abierto? ¿Queda alguna arista que investigar más en profundidad por este? ¿O viene a intentar, Yo creo a lo que- mejor, traer el nombre del nuevo obispo, Claro, o a yo pedirle perdón a los zurdos y a los tontos? Yo creo que intervenir un poco en eso, yo creo que en eso, probablemente a reconstruir clima. Ahora, la habilidad que le conocíamos a Bertomeu y a Chicluna era otra, pero probablemente sea eso, tratar de reconstruir una comunidad que está muy, muy tremendamente afectada, digamos. Sí, yo me imagino que eso. Ahora, es bien interesante, ahora mucho más interesante, o sea, tan interesante como eso, me parece la carta. Y qué instrucciones traigan, además. Sí, Ah, ha llegado o sea, carta, claramente. Claro, entonces, y en la carta... Digo, como en el juego, cuando llega carta... Ha llegado carta. Ha llegado ¿Para carta, quién? sí. Sí, yo creo que la cosa es... Ahí, porque esa carta sin duda debería ir planteando ya medidas. Insisto, el plazo está corriendo desde principios de mayo, son 3 meses, para que el Papa acepte o rechace las renuncias. Es un plazo canónico que existe y por lo tanto, bueno, ya se va a haber cumplido un mes de plazo.
Disculpa una cosa, no me quedó clara. ¿La fecha de la llegada de Bartomeu Chicluna está clara o no? No, dice que viene, no me parece. ¿No tiene fecha el viaje? Lo que yo leí, lo que tú te escuchaste, Consuelo, era que no, que Ya. vienen. Es que alguien decía que la visita de los sacerdotes de La Fuente y compañía, los primeros en salir del entorno de Caradima. Próximos días, y la carta es mientras tanto el Papa para llegar. Abierto. Mientras tanto el Papa para llegar al presidente, la carta. Lo que pasa es que la especulación que había era que, aprovechando el Papa la visita de los primeros ex Caradima, los primeros que fueron los que se salieron, que no habían sido víctimas directas ellos, o las más fuertes, porque víctimas eran aparentemente todos en ese entorno. Me refiero a De La Fuente, Cobo, Vial, otro más que habló, bueno, en fin, hasta Uruaga. Astaroga es el que los dirigió, ¿no? No entiendo qué va también, no sé. Bueno, va, pero no era directamente puede ser. Bueno, que algunos pensaban que se podía aprovechar del Vaticano ese viaje para que el Papa además diera a conocer el nombramiento de nuevos obispos o la salida a confirmar la renuncia de algunos otros obispos. Entonces, una de esas, la carta que trae Chicluna y trae Bartomeu tiene que ver con el nuevo cuerpo obispal de Chile. 8 de la mañana con 8 minutos. Aprovechemos una momentánea ausencia de la Consuelo. Oye, se va Zidane. Se va Zinedine Zidane. Va Zinedine Zidane. Ayer había mucho rumor en Madrid de que se iba Zinedine Zidane, el entrenador del Real Madrid, jugador emblemático, tres Champions League, no sé cuántas copas, cuántos campeonatos de liga en España. Sí, en fin, además, debutante como entrenador, notable. Sí, pues. Debutante como entrenador. Él hizo su carrera en el Madrid también, pero su buena parte de la carrera la hizo en la Juve. En la Juve. Una Juve muy fabulosa que había. En Turín, sí. Bueno, hay gente muy brillante que se va en la cresta de la ola. Yo siempre me he impresionado de la gente que sabe salir en los momentos cumbres y gente que no se da cuenta. Que siempre se equivoca. Porque los técnicos tarde o temprano los echan. Porque tú pierdes 3 partidos en el Madrid y te echan. Y nadie le importan tus 7 copas. Tus 7 copas de Europa, nada. Entonces, irte después de ganar 3 veces Europa. Y muchas gracias por lo servido, muchas gracias por la amistad. Es realmente irse por la cresta de la ola y hay que ser muy brillante, alguien dirá, no hay que ser tan brillante, hay que tener un contrato de China que te paga $7.000 millones. No sé. Zidane se va en su mejor momento. ¿A dónde se va? Ese es otro tema, pero notable. Y le deja un tremendo boquerón a Florentino Pérez porque no es fácil. Pero dicen que el punto fue porque lo que en el fondo colmó a Zidane, que yo creo que estaba pensando siempre en irse, sabiendo además que la relación con Florentino Pérez es muy complicada, a pesar de que lo escuché en la conferencia de prensa, fue muy conceptuoso con Florentino Pérez, pero yo creo que detrás de eso hay algo. Es el tema de esta discusión respecto a los dos jugadores que él pensaba que ya tenían que irse del Madrid y la reacción de Florentino Pérez diciendo, bueno, si quiere irse Cristiano Ronaldo que se vaya, pero los otros se quedan. Y parece que Zidane como que ese es un todo o nada, porque si Zidane no ganaba la Champions League, Zidane tenía una mala campaña, porque había perdido por 10 puntos la liga con el Barcelona, y eso duele mucho y no se permite mucho. Banca, los argentinos saben hacerla. El posible sustituto es un argentino. Los argentinos son primer. Mauricio Pochettino. Pochettino jugaba en el Newell's de Bielsa. Pochettino era un buen jugador. ¿Pero está entrando en Europa? Sí, está entrenando en Inglaterra, está entrenando el Tottenham. Eso es. Así que es un un tipo muy joven, de mucha proyección. El argentino sería el sustituto de Zinedine Zidane. 8 de la mañana con 11 minutos. ¿Tenemos contacto? No, todavía no. El fallo de la Suprema, ¿tú querías consultar? Sí, todavía sí. ¿Todavía sí? Todavía sí. Haga las presentaciones. Mira. Bueno, algo estuvimos conversando ayer, ¿verdad? Sobre la promulgación de la Ley de Educación Superior y qué es lo que implica para el financiamiento de las universidades en nuestro país. Tienen
Se me olvidó. Esto es lo que estoy buscando en internet, vamos a contarla firme. Estamos con el rector del Alberto Hurtado, en todo caso, al teléfono, Eduardo Silva. Tienen 60 días para decidir si se mantienen o no en gratuidad. Tengo la confusión, ¿son 90 o 60 días? La misma confusión. Sí. Buenos días, sí. Dice que hay un plazo, pero llevamos 3 años tomando la decisión. Bueno, sí, pero ahora que ya salió en el diario oficial. Ahora la espada y la pared. Sí, digamos, bueno, a ver, primera cosa, yo creo en la gratuidad, siempre lo he manifestado, es un modo que permite el acceso de alumnos talentosos a universidades con altas exigencias y que no tienen la barrera socioeconómica, ¿no? Como también lo permite, ¿no es cierto?, el crédito de las becas, acceso universal, que es lo que tenemos. Y bueno, y la mayor señal de que creemos en la gratuidad es que nos hemos adquirido a ella, claro, a pesar de sus dificultades. Al mismo tiempo que hemos valorado lo que esto significa para el país, hemos manifestado las dificultades. La primera dificultad que no es viable para el país compite con los niños del Sename. Compite con los niños del Sename, lamentablemente, porque ha sido una consideración de un derecho que no implica un deber. Todos estudiamos gratis, pero todos devolvemos después, que hubiera sido lo razonable. Todos devolvemos después en la medida que podemos devolver gracias al beneficio que significa la formación profesional o técnica. Bueno, hay gente que dice que todos devolvemos después, y esa es la argumentación, en base a nuestro trabajo y los impuestos que pagamos, que luego a su vez se destinan a beneficios sociales. Claro, no, sí, de acuerdo, pero había aquí la idea de un particular impuesto a los graduados, esa era una alternativa, el mismo crédito mejorado, hay muchas alternativas para hacer no gravoso, que no sea un endeudamiento imposible de cumplir. Pero en fin, eso desapareció. Pero la otra dificultad que tenemos es no perjudicar a los proyectos universitarios complejos. Porque está bien que la gratuidad ayude a financiar la formación profesional y técnica, permite el acceso, ¿no?, para esa formación profesional. Pero la gratuidad también, dado que nosotros dependemos solo de los aranceles, es con lo que se financia la investigación, los posgrados, los doctorados. Entonces aquí habría que hacer una separación entre el dinero que permite el acceso para la formación profesional y los aportes basales, a propósito de los aportes públicos que hacen las universidades. ¿En cuánto quedaron los aportes basales finalmente? Lo que pasa es que los aportes basales no son asequibles para las universidades que están en el CRUCH. Sí. O sea, vale decir, solo para las universidades que nacieron antes del 81, así de arbitrario era la ley. La ley corrige ese defecto. Eduardo la ley Silva permite el ingreso al Consejo de Rectores a universidades que cumplen 8 condiciones, 8 exigencias muy difíciles de cumplir. Pero se abre una puerta, el CRUCH deja de ser un cartel. Eduardo Silva, rector de la Universidad Alberto Hurtado, a usted, por lo que escucho, leo y complementa ahora esta entrevista, además de lo que leí ayer, ¿les gusta la gratuidad a ustedes como a mí me gusta la paz en el mundo? Sí, claro. Bienvenida la paz en el mundo, pero ¿qué costo tiene? ¿Cómo se hace? ¿Qué opciones hay? ¿Qué implica? Porque usted está diciendo que es malo por casi todos lados, Eduardo Silva. Entonces, no, es muy bueno. O sea, es bueno lograrla. El acceso universal. De hecho, tenemos hoy día acceso universal. El CAE de Lagos, que era gravoso, bueno, permitió acceso universal. Y el CAE mejorado del presidente Piñera en el gobierno avanzó en eso. O sea, acceso universal es una cosa muy increíble. Acceso universal es que más de la mitad de los egresados de educación secundaria pueden seguir estudios superiores. ¿Qué es más importante puesto a elegir? ¿El acceso universal o la gratuidad a como de lugar? No, el acceso universal, obviamente. La gratuidad es un medio, es una manera para justamente ayudar a las familias de los 5 primeros del siglo, los 6. O sea, digo, el tema es el acceso y el tema es la retención. Sí, en Argentina, ¿no es cierto?, tenemos acceso universal, por decirlo así, y se titula el 8% de los que entran. Nosotros tenemos una titulación superior al 50% en el sistema. Claro. Es espléndido, es la mayor revolución que vive el país, que la está viviendo. Claro, y que no es una revolución a partir de la gratuidad, sino que es un proceso que se inició hace un par de décadas, digamos. Así es, donde la gratuidad suma. Ahora, la gratuidad puede ser mejorada. Es muy sencillo. Hay que calcular bien los aranceles regulados.
De acuerdo, pero es que ahí entra la competencia con el Sename que usted plantea, porque calcular bien los accesos, los aranceles regulados, lleva a que el costo fiscal sea mucho más alto, la recuperabilidad sea distinta, y por lo tanto compitamos, nos pongamos en la cola con otras necesidades sociales. Sí, claro. Por ejemplo, acabamos de crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Obviamente que ese ministerio compite también con el Sename. Compite con el Sename y compite con la gratuidad, efectivamente. Compite con todo, no, evidente. Bueno, por eso hicimos una reforma tributaria, hay que mejorar la reforma tributaria. Y bueno, en fin, es un conjunto. Por ejemplo, la mayor dificultad que nosotros tenemos con los alumnos gratuitos no es tanto la dificultad económica, cuanto todos los medios que ponemos que tener para compensar dificultades de capital cultural. La propedéutica, digamos. Exactamente. Ahora, eso se mejora con la ley docente. Yo creo que la ley docente, la carrera académica es un gran complemento de esto. Claro, pero eso va a ser la promoción que usted reciba en 10 años más. Bueno, está bien, sí, está bien. Los procesos son largos. La paz en el mundo demora tiempo. Pero hay medidas que la favorecen y hay medidas que la entorpecen. Yo me refería, Eduardo, que a veces la paz en el mundo es una buena meta, claro, pero que deja muertos en el camino la paz en el mundo muchas veces. A eso me refiero. ¿Puede ser la Alberto Hurtado una víctima de esta comillas paz en el mundo? Sí, clarísimo. Mira, una cosa es el derecho social y otra cosa es el derecho social de alumnos talentosos a entrar en proyectos de alta complejidad académica. Y eso es lo que estamos en este momento diseñando, porque yo he repetido que no vamos a sacrificar esa calidad académica por la inclusión, porque es una falsa inclusión. Ese es el discernimiento que tenemos que hacer, pero es un discernimiento inclinado. No me da lo mismo, quiero seguir en gratuidad. ¿Quiere seguir en gratuidad? ¿Y cómo están en este minuto las cifras? Porque no creo que lo estén resolviendo ahora en los 60 días que quedan. O sea, tenemos un acumulado porque cada año es 1.500 millones de pesos de déficit, ¿no? De lo que dejamos. Ahora, eso en proyectos de magnitud, lo que pasa es que tú retrasas cosas, ¿no? Retrasas cosas que complejizan el proyecto, ¿no? Tú no puedes infinitamente... Ahora, el Estado, el gobierno, tiene las soluciones a la mano. Porque tiene que ponderar bien, por ejemplo, los aportes basales, por ejemplo, los aportes compensatorios de la investigación, no solo en el terreno de la gratuidad, sino en otros bienes públicos que el Ministerio de Ciencia y Tecnología es una muy buena noticia en ese sentido. En la medida que se fortalezcan los proyectos fondes y en la medida que haya más... Sacar a un doctorando fuera del país es mucho más caro que formarlo en Chile. El Estado paga esos doctorandos fuera de Chile, claro, por las becas Chile. Si tú apoyas proyectos doctorales en Chile, estás ahorrando. O sea, estaría proponiendo, por ejemplo, que limitemos un poco el programa de becas Chile para estudios en el exterior. Digamos, mientras no fortalezcamos los doctorados en Chile, o sea, ojalá que no limitemos, pero obviamente que es más barato formar doctores en buenas universidades chilenas y además traer otros doctorandos de América Latina en Chile, o sea, desarrollar nuestra investigación, obviamente que es más ventajoso que financiar a estudiantes fuera del país. Y un muchacho que quiere doctorarse en, no sé, Harvard, claro, la típica. Está bien, que vaya. Los chicos que quieren doctorarse en Harvard normalmente tienen los recursos para hacerlo, ¿no? No, para nada, por al revés, no tienen los recursos y por eso tratan de acceder. Que acabemos con él. ¿Perdón? Estoy diciendo, el programa de becas Chile es un gran programa, no estoy diciendo que acabemos con él. Estoy diciendo que tenemos que ver cómo apoyamos proyectos universitarios complejos. La gratuidad sirve para formar profesionales y técnicos, que es una misión de la universidad. La universidad tiene otras misiones. La misión de investigar, a mi modo de ver, es muy principal, porque gracias a la investigación yo puedo hacer aportes públicos, puedo hacer extensión y puedo formar buenos profesionales y técnicos. Rector, pero usted en una declaración que leí, ya hace 2 minutos dijo algo, dijo una cosa es tener acceso a la universidad y otra cosa es tener, voy a simplificar sus palabras, acceso a buenas universidades. Como está planteado el modelo de la Ley de Educación Superior, ¿usted siente que aquí en el fondo lo que hay es acceso a la universidad, pero no necesariamente a una buena universidad? No necesariamente, por eso hemos hace mucho tiempo dicho que tiene que haber aranceles regulados diferenciados. ¿Por qué? ¿Diferenciados bajo qué parámetros? En la medida que los aranceles de medicina son distintos de los aranceles de sociología. Por supuesto. Y entonces también tenemos que considerar la variable de... la complejidad de la universidad. Exactamente, nuevamente insisto, una cosa es financiar la docencia
Para eso está bien la gratuidad. Otra cosa es financiar la investigación. Si las universidades, de lo único que vivimos es de los aranceles, estamos liquidados. Para eso existe el Consejo, el CRUCH. El CRUCH es la institución que reconoce ahí instituciones estatales que tienen que ser financiadas por el Estado y públicas no estatales de calidad que reciben aportes basales. De acuerdo. Claro, pero es relativamente sencillo. O sea, la verdad es que el gobierno tiene todas las herramientas para hacer que esta ley, en su implementación, supere sus dificultades. Sí, ahora, pero hay dos elementos. Usted planteaba que hoy día el cartel del CRUCH desaparece a partir de que hay una cantidad de requisitos que podrían permitir a universidades distintas de las del CRUCH, es decir, fundadas después del año 81, acceder al financiamiento basal. Pero dice que esos requisitos son muy difíciles de cumplir. Sí, o sea, finalmente... Me parece bien, son exigentes, tienen que ver con niveles de PSU, tienen que ver con carrera académica, tienen que ver con doctorados acreditados, tiene que ver con muchas cosas, dijeron. De acuerdo. Con acreditación. Pero eso cuesta, pero eso también cuesta. Entonces finalmente, si la universidad no consigue recursos para llegar a esos niveles, finalmente, que es primero el huevo o la gallina, digamos. Estoy de acuerdo. De hecho, el anterior gobierno generó un aporte compensatorio a la gratuidad. Claro. ¿Te fijas? O sea, digo, hay mecanismos no tan gravosos. Normalmente estas universidades más complejas no son de 40.000 alumnos, ¿te fijas? No, de acuerdo. ¿Entiendes? Son universidades más pequeñas porque son más especializadas. Y esa es parte del problema en términos que no pueden hacer un, comillas, P por Q, digamos. Exactamente. Pero de hecho en estos años, te fijas, a pesar de la dificultad que tú expresas, hay proyectos universitarios que del 81 a la fecha hemos hecho la tarea. Y tenemos acreditación en las 5 áreas por 5 años, que es la máxima acreditación que tienen las universidades post 81, te fijas, las privadas que no están en el CRUCH. Que las otras pueden llegar a 7. Eduardo Silva, rector de la Universidad Alberto Hurtado, aquí en Duna esta mañana. Muchísimas gracias por esta conversación y vamos a estar atentos estos 60 días, como lo hacen, para tomar una decisión que sabemos que es muy compleja en esa universidad, recordando lo que dijo su antecesor Fernando Monte, dijo que en un momento que estaba un poco entre la espada y la pared, que le podían incendiar la universidad si se terminaba la gratuidad. Muchas gracias por la conversación. Gracias. Chao, que estén bien. Chao. 8 de la mañana con 24 minutos. Quería llamar la atención. Vamos. El fallo. Sí, sobre el fallo, este recurso de casación que revisó la Corte Suprema sobre una mujer trans que había estado solicitando el cambio, el cambio de sexo, ¿ya? Me imagino que muchos de ustedes ya habrán escuchado, habrán leído la noticia, está en todos los portales, muy retuiteada, en fin. Pero, porque, ¿cuál es el punto que yo quería destacar? Es que ella es de Osorno, ¿ya? Ella trató de resolver por primera vez esto el año 2006, cuando tenía 18 años, tiene 30 hoy en día. Porque la entrevistan y le dice... Hace 12 años. Hace 12 años. ¿Qué siente que la Corte Suprema por primera vez? El punto es que ella no tuvo que operarse. Es que eso es lo divertido. Bueno, no lo divertido, lo tragicómico. Claro. Señora, usted ya no tendrá que operarse para poder tener cambio de identidad registral. Lo siento, ya me operé. Y además estoy haciendo el trámite. En vista de eso, estoy haciendo el trámite y la próxima semana tengo que buscar el carnet de identidad. O sea... Ya, pero yo creo que ella también tiene en alguna parte de la vida, en alguna parte de su intimidad, la satisfacción de ser el símbolo de un cambio cultural, que es lo que persiguió por 12 años, dijeron, por 12 años. 12. Ahora, probablemente ella prefería no tener que haber hecho lo que hizo. No, en la entrevista que yo leí ella decía que era una decisión que había tomado y que no necesariamente tenía que ver solo con el sexo registral, pero finalmente yo creo que la Consuelo tiene un punto, o sea... Pero si todavía no logro hacer mi punto. Perdona. Porque Matías te interrumpió, no fui yo. Matías me interrumpió. Esta vez no fui yo, Consuelo. Esta vez. A ver, la ley actual hace que esto se vea caso a caso, pero donde el hecho de que tú no estés operado, que no hayas pasado por la intervención quirúrgica, hace muy dificultoso ya que la justicia te otorgue el cambio de sexo. No solo lento, sino que dificultoso.
¿ya? Y eso es lo, entre comillas, histórico en este minuto. Y que se haya resuelto por casación. Que se haya resuelto por casación y que al final sea por informes psicológicos que hacen la evaluación de cuál es la identidad de esa persona, ya cuál es la identidad de género de esa persona. Eso por una parte, ¿ya? Y por eso estamos viendo la ley de identidad de género en este minuto, de qué manera se resuelve y en particular respecto a los menores de edad. Pero que no tengas que operarte, ¿verdad?, para hacer el cambio de sexo. Pero a mí lo que yo encuentro súper tragicómico es que ¿qué es más lento en Chile, Dios mío? ¿Es más lento la justicia, que se demoró 12 años en hacer todo el camino para resolver este asunto? O sea, ¿cómo será de lenta la justicia chilena, que resolvió antes el tema del hospital? O sea, imagínate, estamos viendo los dos sistemas más lentos del mundo. ¿Cuál es más caracol aquí? O sea, ¿cómo será de lenta la justicia, que le salió antes la operación? Y sabemos lo lenta que son todos los temas en la salud en nuestro país. O sea, imagínate. Bueno, y como dice Nico, ella esta es una mujer de Osorno, y cuenta Adriana, ese es su nombre, o así se identifica. Que bueno, la verdad es que no le va a cambiar nada en este minuto y que no se considere un símbolo, ni mucho menos, porque lo resolvió con una operación. Entonces le van a dar ya el certificado de nacimiento y el carnet de identidad con su nueva identidad por efectos de la operación y no del fallo de la Suprema. 8 de la mañana con 28 minutos. Oye, no, un pequeño comentario, quiero juntar dos cosas. Inmigración y Juegos Odesur. Bueno, hay una cosa bien clara, es el caso de Arley Méndez, este pesista cubano, que a mí ayer, no sé si ustedes escucharon declaraciones cuando dice, se lo dedico a mi pueblo de Chile. Me sale mal el acento cubano, pero me pareció muy legítimo, muy profundo además. Pero hay un punto, les está yendo muy bien a los deportistas chilenos en los Juegos del Sur en Cochabamba. Entiendo que se ha, creo que, duplicado la cantidad de medallas hasta ahora. Efectivamente empezaron varias competencias en las cuales Chile tiene ventajas, digamos, el triatlón, el remo, pero el remo nos encontramos, está el caso de las hermanas Abraham, que son una excepción, pero ellos tienen un entrenador, Bienvenido Font, que es español. Me encanta el nombre. Sí, no, pero más divertido como ellas les dicen. No, es que desde que llegó Bienve, entonces dice, ¿quién será Bienve? Y después cada vez se llama Bienvenido Font, que es un entrenador español que está con ellos. Pero finalmente, detrás de cada uno de estos éxitos, uno ve técnicos extranjeros, ve inmigrantes, ve una cantidad importante, mucho cubano, en los procesos de preparación de esta gente. Y ahí hay un dato, y que probablemente yo he leído bastante, o sea, no he leído bastante, pero he leído un par de artículos sobre eso, como la inmigración, el deporte es el mejor medio finalmente para naturalizar la inmigración. Cómo empiezan a aparecer ídolos de distintas, con piel de color distinto, con acentos distintos, y eso empieza a naturalizarse. Yo creo que es un camino súper interesante. La Francia campeona del 98 tenía uno que yo me acuerdo, Deschamps, que era el capitán. No, Drogba es marfileño. Zidane es de origen argelino. Argelino, sí. Pero creo que tenía el resto eran puros inmigrantes. O sea, un francés Deschamps, puro, digamos. Un francés de la Ile-de-France. Que le gustaba ¿cómo se llama? El candidato, la candidata a Le Pen. Un candidato tipo Le Pen. El resto eran puros inmigrantes de la Francia real del 98. Bueno, pero a mí lo que me interesa es el proceso social que genera la identificación con eso, y creo que los resultados en la USUR, que entre paréntesis hay que felicitar a los deportistas porque hasta ahora han ido fantásticamente bien. El rugby le ganó a Argentina, ese es un dato bien importante. Eso, felicidades a los jugadores, y miremoslo como un tema social también. 8:31. Y la digitalización llegó para quedarse. Esto bien lo saben en el Banco BBVA, que hoy cuenta con una modalidad que permite a los no clientes a descubrir si tienen un crédito de consumo preaprobado. ¿Se escuchaste bien? A los no clientes. Para revisar si tienes el crédito, descarga la app BBVA Chile o ingresa en bbva.cl.
creando oportunidades. Confía tus inversiones en manos de expertos con cuenta activa de la Reinvial, un servicio en donde especialistas en inversiones estarán analizando los mercados e invirtiendo para ti. Conoce tu cuenta activa en lareinvial.com. ¿Pensando en digitalizar tu empresa? Conoce ISEP Chile, firma y facturación electrónica, contratación remota y biometría facial, entre otros servicios para potenciar tu negocio. Contacta ISEP al 236-07175 o ingresa a www.isepchile.cl. ISEP Chile con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. En ADES existe un antes y un después con casa híbrida de Vista a los Gravos, un proyecto único con casas de 233 a 315 metros cuadrados en amplios terrenos de hasta 1.110 metros cuadrados. Descubre los nuevos pilotos de casa híbrida donde los espacios dejaron de ser lo que son. Socobesa, todo es diseño. La app Consorcio responde rápido. Con ella puedes pedir asistencia 24/7, seguir el móvil por GPS y hacer el denuncio de tu siniestro, estés donde estés. Descarga hoy la app Consorcio. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. No importa si quieres descansar en las playas del norte o en las termas del sur. Lo importante es aprovechar la tarifa súper rebajada de Hertz Rentacar para fines de semana o feriados. Desde 23.900 pesos diarios, IVA incluido, y además acumulas millas LATAM Pass. Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa está así de actualizada. Bienvenido a eCert Chile, pioneros en soluciones innovadoras, factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en ecertchile.cl o llámanos al 2360-7175. eCert Chile, cero papel, cero problemas. Para algunos, el otoño se disfruta encerrados y reunidos en un lugar acogedor. Pero para nosotros, el otoño se disfruta afuera, en el lugar que siempre soñamos. Con Volvo, el otoño se vive sobre ruedas. Aprovecha nuestros precios especiales de temporada en todos los modelos 2018. Conócelos y cotízalos en volvocars.cl o en nuestra red de concesionarios. Consulta por modelos con bonos de financiamiento Forum. Volvo, Innovation Made by Sweden. Tal vez sea su prestigio y trayectoria de más de 100 años, o la asesoría que me dan para ayudarme a cuidar los ahorros de toda mi vida. En Consorcio se mueven para darme muchas razones para confiar. Por eso, con una renta vitalicia Consorcio, puedo asegurar una renta fija en UEF para toda mi vida y disfrutar la mejor etapa de mi vida. Conoce más en www.razonesparaconfiar.cl. En Consorcio nos movemos para hacer tu vida más simple y entregarte la asesoría y servicio que necesitas en cada etapa de tu vida. Seguros, previsión, ahorro. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Yo apilé más cemento del que se podía. Yo no me fijé que el pallet estaba roto. Yo no revisé si la bodega estaba bien. Mi Carlos no alcanzó a reaccionar cuando todo se derrumbó. De la seguridad de todos, todos somos responsables. Cámara Chilena de la Construcción. Construir seguridad es obra de todos. Oye, ¿qué vas a hacer con tu devolución de impuestos? No, se va directo a mi futuro, directo a mi tranquilidad, directo a mi familia. Invierte hoy tu devolución de impuestos en productos voluntarios de AFP Habitat y haz crecer más tu futura pensión. Elige Habitat, la AFP líder en productos voluntarios y número 1 en rentabilidad en los últimos 5 y 15 años en todos los fondos. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de sus fondos de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. Hay cosas difíciles de creer, como... 5 minutitos más. Solo 5. Pero hay otras que sí puedes creer, como el crédito de consumo preaprobado de BBVA que puedes pedir sin ser cliente. ¡Créelo! Descarga la app BBVA Chile o ingresa a bbva.cl para descubrir si tienes un crédito preaprobado y solicitarlo en cualquier sucursal con tu huella digital. BBVA, creando oportunidades. Otorgamiento de crédito sujeto a aprobación del riesgo comercial del cliente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en sbif.cl. Necesito un auto económico y cómodo para usar en la ciudad. Un auto gigante en que quepa toda la familia. Mi moto, rápida y con un tremendo motor. Puerta equipaje espacioso para irnos con bombos y petacas de vacaciones. En Movicenter, tu auto espera por ti. Nuevos y usados, accesorios, servicios y repuestos. Este domingo 3 de junio, ven a Movicenter, la ciudad del auto... de las bicicletas. Te esperamos en el taller de bicicletas de Movicenter, con exhibiciones, paseos, revisión gratuita y cursos de mecánica y seguridad. Américo Vespucio Norte 1155 Huechuraba. Movicenter, la ciudad del automóvil.
Hablemos en Off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna. En 2016, más de 90 personas fallecieron por no estar atentas a las condiciones del tránsito, porque de la seguridad de todos somos responsables. Al manejar, no uses celular. Cámara Chilena de la Construcción, construir seguridad es obra de todos. ¿Sabías que hay una AFP que es número 1 en rentabilidad en todos los fondos en los últimos 15 años? AFP Habitat ha entregado los mejores resultados en 15 años y en el 2017, porque es tu futuro. Elige Habitat, consistentemente entregando la mejor rentabilidad para tu pensión. Clínica Alemana felicita a su paciente María Paz Valenzuela, montañista, que hace un año fue diagnosticada con cáncer de mama, lo que no fue un obstáculo para cumplir su sueño, subir el Everest. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Cambia los colores grises del otoño por un B40 o un S60 o el modelo Volvo que prefieras. Aprovecha los precios especiales de temporada en todos los modelos 2018. Descubre el que más te guste y cotízalo en volvocars.cl o en toda la red de concesionarios. Volvo Innovation Made by Sweden. Haz crecer tu empresa y atrévete a más. Con la nueva oficina digital Movistar, contrátala por 45.000 pesos mensuales con internet dedicado Pro 100, central virtual, Wi-Fi y 1000 minutos a fijos y a móviles, más minutos libres entre anexos. Movistar, elige todo. En Movicenter tienen todo lo que tu automóvil necesita: neumáticos, cambio de aceite, baterías, accesorios, equipamiento y mucho más en un solo lugar. Abierto lunes a domingo de 9 a 20 horas. Avenida Américo Vespucio Norte, 1155 Huechuraba, a solo 10 minutos de Providencia. Movicenter, la ciudad del automóvil. 8 de la mañana con 38 minutos. Un segundito antes de nuestro invitado que está aquí, solamente una de esas... Más que invitado. Más que invitado, que lo vamos a presentar como corresponde, pero además una de esas, sí, no estaba preparado. Va a tener una cortina especial. Sí. Hay fanfarre, sí. Además, en una de esas le interesa el tema porque tiene mucho que ver con su expertise. ¿Vieron lo que sucedió en Argentina? Que el presidente Macri perdió una elección en el Senado que es una votación que baja las tarifas. Y Marcos Peña, que es el jefe de gabinete, que es el hombre importante, el más relevante en el gobierno de Macri, cuando hace la conferencia de prensa ayer, mucho antes de que esto vaya a salir publicado, mucho antes de cualquier cosa, saluda a los periodistas: buenas noches, sí, la ley se va a vetar. Veto presidencial. Es decir, no vamos a permitir esto porque al gobierno le parece inconstitucional que sea el Parlamento quien fije las tarifas. Y lo interesante de esto es que en un país federal como Argentina hay bastantes gobernadores que son opositores a Macri, que están con Macri en esta pasada, porque se dan cuenta de que otra cosa es con guitarra, quien maneja los presupuestos, ya sean de las provincias o del país, se dan cuenta de que un país que se gastó 100.000 millones de dólares, la cifra es así, no estoy equivocado, 100.000 millones de dólares en la época, en las épocas de Cristina Fernández, en subsidios a las energías, que se gastó el año 2015 12.000 millones de dólares, que más o menos el presupuesto de educación en Chile, solamente para subsidiar los gases y la luz en general. Dice sencillamente, es una ley irresponsable el jefe de gabinete, y el presidente Macri, aquí se hace un punto no solo económico, que le importa sin duda con los déficits que tiene, sino político. Porque aquí se adelantó, lo decía Morales Solá ayer, se adelantó la campaña presidencial del próximo año, kirchneristas versus Macri y su reelección, con el tema tarifario, y así lo entendió también Macri, y se va a jugar por todo al decir que él no está por irresponsabilidades, aunque salga gente a la calle. Ahora sí, porque le interesó el tema, veo. Pero hago el comentario antes que me presente. Rafael Berguán. Yo iba a decir, y adivinen quién es. Digan por Twitter. Rafael Berguán, que se incorpora quincenalmente a esta mesa. ¿Te la dejaron servida, Rafael? Sí. Hay tres cosas con respecto a Argentina. Tres cosas con respecto a Argentina. Es notable cuando uno ve las cifras. Un país que es mucho más grande que Chile en términos de población, en términos de historia también. Recordemos que en 1900 Argentina era el 6º ingreso per cápita del mundo. Hoy día está en el lugar 72. Oye, no estaba preparado para esta conversación, pero también debo reconocer que quizás no es el 72, quizás está entre los primeros 70. Era el 5º, 6º a principios del siglo XX, lo que significa que hoy día sería Alemania. Y hoy día está detrás de Chile. Y sin embargo es un país que exporta como 35% menos que nosotros. O sea, estoy pensando en un mundo globalizado y con un compromiso de participar y con además una agricultura muy potente que el resto del mundo quiere, no es capaz de exporta 35% menos, pese a ser casi el doble que nosotros. Ahora, un solo comentario anecdótico. Uno cuando discute sobre desarrollo económico y trata de entender qué es lo que está detrás, en el último tiempo
A propósito de ese libro de Acemoglu y Robinson, del que hemos conversado mucho, sobre por qué fracasan las naciones, uno se empieza a preguntar por las instituciones. Y una de las explicaciones que históricamente se daba para el éxito de Estados Unidos es el sistema político federal. Pero Argentina también lo tiene. Y es como, entonces, y Brasil también lo tiene. Te das cuenta, entonces, al final es re difícil tratar de entender cuáles son las razones que están detrás de que un país durante tanto rato haga las cosas mal, como lo ha hecho Argentina. Deben haber pocos casos en el mundo de un país que haya retrocedido tanto en un periodo tan sostenidamente largo. Yo le dije que una vez que es de los pocos países que en una época fue camino al subdesarrollo, porque generalmente los caminos o los países o están chantados o van camino al desarrollo, pero camino al subdesarrollo había poco, y Argentina en una época iba camino al subdesarrollo. No estábamos preparados. Alguien hablaba de esto el otro día en algún programa en la radio, un experto en Argentina, y decía, mira, alguien que acaba de escribir un libro sobre la historia argentina, pero es ficción. Y estudiando para escribir el libro se metió en lo que pasaba en los años 20, los años 30, un poco como ocurre en Chile, que uno puede hacer varias citas del primer centenario, que plantea los mismos desafíos que planteamos en el bicentenario, lo mismo pasaba en Argentina. Ya en 1910 había un grupo experto y bastante amplio de gente que planteaba que Argentina iba de más a menos. Ya en 1910, cuando todavía estaban entre los 10 primeros en el mundo. No es Perón, porque muchos culpan al peronismo. Estas cosas no ocurren de la noche a la mañana. En el caso venezolano pasa algo similar. Otra cifra que a mí al menos me sorprendió. Uno piensa en Venezuela y piensa en los últimos 10 años. Piensa en Chávez, en Maduro. No. Si tú miras Venezuela en el año 2000, tenía el mismo ingreso per cápita que el año 1980. O sea, se había farreado 2 décadas. Entonces, estos temas, insisto, no ocurren de la noche a la mañana. Esa es la explicación política para la llegada de Chávez. Claro, al final es un resultado de... la explicación política de la llegada de Chávez. Lo que pasa es que el remedio resulta peor que la enfermedad. Pero la corrupción, el no crecimiento, etcétera, del COPEI y todo eso, es lo que lleva finalmente a que aparezca una figura como la de Chávez. Pero que solo agrava el problema, no lo resuelve. Claro. Bueno, y al final esto también, y con esto peguémosle un palo al gobierno anterior, o se lo pego yo por lo menos. Tú. Y a propósito de las explicaciones que muchas veces las autoridades de turno dan para tratar de contextualizar los problemas que uno enfrenta en un país. Yo no conozco ningún caso de un país que se haya desarrollado o haya abandonado el desarrollo como resultado de factores transitorios externos. Al final las explicaciones siempre están adentro y uno tiene que asumir sus responsabilidades. Los ciclos externos, buenos o malos, te ayudan o te perjudican, pero no explican lo que de verdad termina al final determinando qué es lo que es un país. El caso venezolano, el caso argentino y el caso chileno también. Más allá de lo que pasa con el precio del cobre, al final es exitoso o no es exitoso en función de las decisiones que uno toma adentro. Oye, y siguiendo en el ámbito internacional, como decimos los periodistas, crucemos el charco y conversemos un poco de qué está pasando con el euro, cuál es la preocupación que hay con la formación del gobierno en Italia y si de verdad podemos terminar con un desmembramiento de la Unión Europea y qué efectos tiene eso sobre ese mercado, sobre la moneda, rebota en el dólar, rebota hasta en Argentina, que estábamos hablando de Argentina recién, lo que sucede con el euro y por lo tanto con el dólar y con ello. Sí, lo del euro yo diría que un poco en línea con lo que estábamos conversando recién, no es algo nuevo. El problema del euro parte en 1999, cuando parte el euro. Y que en 1999 el euro parte virtualmente. Recién creo que el 2001-2002 hay monedas y billetes circulando. Pero el 99 ya las empresas tienen que empezar a funcionar contablemente con el euro. A 0,80, ¿no? Y a 0,80. 0,80, exactamente. Castigado el euro con respecto al dólar. 0,80. A 0,80. 0,80 euros por dólar. Así partió. Sí. Claro. Hoy día estamos, ¿no es cierto?, en 1.20 y llegó a estar en 1.50 y se llegó a pensar que podía ir para arriba. Claro. Y también muestra cómo en un periodo corto de tiempo, porque la historia de una moneda y de un país 20 años no es mucho, la cantidad también de incertidumbre que ha habido al respecto, porque este es un proyecto súper desafiante, y que tiene un montón de beneficios potenciales, pero también un montón de desafíos, de riesgos. Pero los problemas empiezan de un punto de vista conceptual, de la discusión más académica, insisto, cuando parte el euro. De hecho, el 2011 me encontré pensando y leyendo sobre esto ayer, me encontré con una portada del The Economist, que lo que planteaba o lo que se preguntaba decía, ¿cómo vamos a salvar al euro? En ese momento. El 2011 a propósito de la crisis del 2008, pero que ya venía rebotando. Y hoy día yo diría que si bien este es un problema que tiene larga data, parte con el nacimiento de la moneda, es un problema mucho más amplio. Ayer la columna de Paul Krugman se llama no cómo vamos a salvar al euro, pero cómo vamos a salvar a Europa. Y yo creo que hay una cosa más profunda detrás.
El euro es un pedazo, es un desafío de un problema mucho mayor que tiene que ver con, ni siquiera España, a propósito de lo que tú mencionabas, quizás incluso más que ver con Italia y con la posibilidad de que Italia termine con un gobierno que al final sea anti-europeísta. Entonces, a ver, tal vez en dos líneas desde la economía lo que uno plantea cuando piensa en el euro. ¿Qué significa ser parte de la... Bueno, la eurozona, entre paréntesis, no participan todos los países europeos, son solo 19 de los 28 países los que participan, lo que involucra cerca de 400 millones de personas, así que es grande, pero no son todos. Y lo que básicamente significa es una coordinación y una, si tú quieres, pérdida de libertad en el ámbito de las políticas públicas bastante grande. O sea, es en tres ámbitos, y lo voy a ir de menos a más, en términos de exigencia. Lo primero es que tiene que haber coordinación fiscal. O sea, los 19 gobiernos que son parte de este acuerdo no tienen la libertad absoluta para decidir exactamente qué hacen con sus impuestos y con su gasto fiscal. No hay una restricción total, pero tiene que haber coordinación. Lo segundo, en términos de exigencia, es que tiene que haber ya no solo coordinación, pero un acuerdo completo con respecto a cómo hacen política monetaria. Lo primero era el Ministerio de Hacienda, lo segundo es el Banco Central. Y esto segundo, en el extremo, significa incluso que tienen una única moneda, que en realidad las dos cosas están relacionadas. Entonces imagínense ustedes, es un poquito como Estados Unidos, que uno puede imaginar cada estado como un país distinto, con una moneda común, con ciertas libertades fiscales por lo federal, pero con una coordinación total en términos de bancos centrales. Funciona en Estados Unidos, no ha funcionado en Europa. Las gracias de tener este sistema es que en la medida que hay coordinación, se pueden potenciar. Los que de alguna manera tratan de arrancarse y hacer cosas malas son presionados por los que hacen cosas buenas. Alemania tiende como a ordenar el resto, a Italia y Grecia. La desgracia de esto es que, bueno, cuando uno vive en familia, se arriesga a tener problemas, a tener diferencias, a pelear. Si uno vive solo, metido en su pieza, no discute con nadie. Si uno se casa, tiene problemas familiares. Entonces, esto viene con un desafío en términos de que esos mismos países que pueden ser ordenados por Alemania, y estoy usando la figura más común de los últimos 10 años, merkeliana, son países que también tienden a estar permanentemente saliéndose del acuerdo y generando ruido que a veces contamina a los otros. Y eso es lo que ha pasado en los últimos años. Una segunda crítica que se ha hecho, yo diría, recientemente, tiene que ver con que la manera como ha tratado la política económica de resolver este problema de coordinación entre países, que termina desestabilizando el bloque completamente, ha estado demasiado enfocada en lo fiscal. Hay muchos que plantean hoy que ha habido una obsesión de los economistas por el superávit, por no tener déficit, por ajustar los gastos, y que esa obsesión que tiene que ver con un pedazo del problema, países que están gastando más que lo que pueden pagar en el largo plazo, y que tienen una racionalidad detrás, cuando se concentra exclusivamente en ese problema, deja de lado otros que son más de largo plazo y que si no son resueltos, nunca van a permitir resolver el problema anterior. En particular, que Europa tiene hace ya casi 4 décadas un problema de productividad, de una economía que no es capaz de crecer y que ha ido ampliando su brecha con Estados Unidos por esta misma razón. Entonces hay muchos que dicen, mira, está bien, asegurémonos de que no tiren la casa por la ventana, pero mientras no busquemos cambios estructurales que permitan que Europa crezca a una tasa más sana, cualquier ajuste que queramos hacer en lo fiscal, por muy necesario que sea, va a terminar siendo políticamente inviable, porque no hay recursos. Si algo aprendimos del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, es que si bien el crecimiento no es todo, sin crecimiento es muy poquito lo que se puede hacer. Entonces, por mucho que tú ajustes el gasto, si no tienes al mismo tiempo crecimiento que te genere recaudación y actividad económica con empleo, etcétera, vaya a terminar teniendo una bomba que cuando explote puede terminar incluso en las cosas que hemos visto en los últimos años. Lo que pasa es que ajustar el gasto es muy difícil también cuando tienes un estado de bienestar enraizado, profundo, cuando tienes tasas de natalidad súper bajas, por lo tanto las personas que se ven beneficiadas con el estado de bienestar son precisamente quienes votan, son las personas mayores, son las personas menos productivas a su vez, y bueno, y si meto ahí en la juguera la inmigración, ¿verdad?, que es la que está compensando tasas de natalidad bajas en Europa, es una ecuación, o sea, casi imposible de resolver. Un problema estructural y claro, y como dices tú, mira, déjenme, yo recomiendo a la gente que lea la columna de Paul Krugman que yo encontré ayer, quizás fue publicada hace un par de días atrás, pero es de esta semana. No recuerdo el nombre exacto, pero era algo así como ¿Cómo salvamos a Europa? Y Paul Krugman, que es un
personaje, ustedes saben, bastante vociferante, con una visión muy, en la definición gringa, muy progresista, Premio Nobel. Muy antirrepublicano, que provoca mucho incluso a los economistas, aun cuando él tiene un premio Nobel, y un premio Nobel por la razón correcta. Es un tipo muy destacado en el mundo académico. Se ha dedicado en el último tiempo a reclamar mucho contra el Partido Republicano, probablemente con bastante razón, y tiene una visión bien sesgada. Sin embargo, la columna de ayer yo creo que es una columna que además está escrita de una manera un poquito poética, medio trágica, tiene un poquito de tragedia. Él parte con un primer párrafo en el que dice: no ha habido en la experiencia occidental moderna, desde hace 3 siglos atrás, un caso como el europeo que sea más necesario en términos de buscar un conjunto de países que por la razón correcta traten de trabajar en conjunto en pos de un modelo mejor. Y me acordé por los estados de bienestar, por la necesidad de tener... Cuando uno lo compara con Estados Unidos, es la antípoda de muchas cosas. Mientras los gringos tienen un sistema de salud, a propósito de la discusión en Chile actual, en el que cada uno tiene que rascarse con sus propias uñas. O sea, ustedes ven que cuando uno discute sobre, por ejemplo, la necesidad de tener planes entre hombres y mujeres que cuesten lo mismo, siempre cuando te rechacen te van a decir, no, pero mira el caso gringo, no es así. Pero es que en Estados Unidos el sistema es privado. El resto del mundo, estoy haciendo una caricatura, pero el resto del mundo mira distinto a este problema. Bueno, Europa era ese lugar desarrollado, con historia, con recursos, que parecía que estaba avanzando en una dirección que podía darle cierta humanidad al modelo económico exitoso del siglo XX. Sin embargo, uno se encuentra con que lo que ha pasado en los últimos 10 o 15 años sugiere que ese proyecto va a terminar siendo fallido. Y eso lo plantea Krugman con mucha pena. Y yo creo que hay que tener pena, porque de verdad era un caso que podía poner sobre la mesa ciertos desafíos que tal vez los economistas teníamos que asumir de una manera un poquito distinta. Lamentablemente no está funcionando. Y eso da pie a que no avancemos en una dimensión que yo creo que es importante hacia adelante y que tiene que ver con asegurar que el éxito económico vaya asegurado, vaya garantizado también por éxito de las personas. ¿Qué pasa hoy en Europa? Todas, digamos, se llama. Una dimensión más amplia que lo que típicamente se observa. Rafa Berguán hace mención hasta una columna que se llama ¿Qué pasa hoy en Europa? Está en El País desde del lunes 28 de mayo. Yo la voy a tuitear por si a alguien le interesa querer leerla. Es más política, sí. porque justamente lo que plantea Paul Krugman es que este no es un problema solo económico, es un problema al final político. Y lo que planteaba la Consuelo, nos pasamos al otro tema que tú nos habías propuesto, este estado de bienestar. No solo es un problema económico, es un problema cultural, es muy difícil, y me acordé de Argentina también, quizás porque lo miramos más de cerca. Cuesta mucho cambiar costumbres, cuesta mucho cambiar culturas, cuesta mucho cambiar derechos adquiridos y formas de vivir, nos pasa a cada uno de nosotros. Y esto, en cambios culturales, quiero pasar al tema de la mujer, que sin duda hoy se toma todos los espacios de discusión, de conversación y de análisis, y la economía naturalmente no está ajena, porque eso es parte del gatillante del problema. La inequidad que hay de acceso al mercado laboral, la inequidad que hay en el momento de pagar por determinados productos o servicios que tenemos diferenciados hombres y mujeres. Rafa Berguán, ese impacto y cómo se puede lograr ese cambio cultural de equidad hombre-mujer en esta sociedad. Ahí a mí me gustaría partir diciendo y tratando de hablar desde la economía y haciendo un mea culpa desde la disciplina. Aquí hay también otro ejemplo de algo que tal vez en el libro de texto tiene una solución razonablemente fácil, pero que en los hechos no ocurre, y que se aparta un poco de este típico supuesto que hacemos los economistas sobre cómo nos comportamos las personas en términos de que somos animales racionales, que somos capaces de optimizar, de procesar bien la información y de hacer lo que al final, no solo hoy, sino que en el largo plazo termina siendo mejor para todos. La discriminación de género, y con esto no estoy tratando de ser políticamente correcto, estoy pensando literalmente en la evidencia académica, incluso desde la economía, no solo desde otras disciplinas. La discriminación de género no solo está mal, o sea, es socialmente injusta, además es mala, en el sentido de que es inconveniente para la economía. Hay mucha evidencia que permite apoyar el avanzar en esa dirección por razones puramente utilitaristas, de maximización de beneficios. Por ejemplo, me encontré con algunos trabajos hechos por la OECD que plantean que en las últimas 4 décadas más o menos 50% del crecimiento de la OECD en promedio se explicó o estuvo asociado a incorporación de la mujer al mercado laboral y aumento de su educación. La mitad. Un mundo en el que solo los hombres participen, tomen las decisiones y contribuyan en el sentido utilitarista del Producto Interno Bruto, medido formalmente. Sí. Es un mundo que no puede seguir avanzando al paso al cual avanzó desde la Revolución Industrial hasta ahora. Además de esto, y tal vez más se utiliza, solo menciono una cosa más, Consuelo, no solo cosas que se pueden medir en términos de crecimiento,
Hay otras cosas que también son relevantes en el ámbito de la economía y el bienestar, por ejemplo, la diversidad de temas. Hay cualquier cantidad de evidencia de que cuando las mujeres participan en el proceso productivo, los temas se amplían. O sea, yo me encontré, por ejemplo, con una encuesta que se hizo entre las mejores 100 universidades de Estados Unidos, a los departamentos de economía, a profesores y profesoras, y aunque son pocas las profesoras, son como un 25% versus 75% los hombres en estos departamentos, estas son las mejores universidades del mundo, son un número tal que permiten que la muestra sea estadísticamente relevante. Y la diferencia que tú te encuentras en términos de los temas que importan entre los hombres y las mujeres y cómo ven los temas es notable. Pero es de verdad notable. Hay temas en los cuales la diferencia incluso es de factores de 2. O sea, hay solo una de las preguntas en las cuales los hombres y las mujeres nos manejamos desde la economía de manera más o menos parecida, que tiene que ver, a propósito de lo que hablábamos, tiene que ver con la austeridad fiscal y el rol que puede jugar la distribución. Ahí los economistas al final del día somos todos de mercado. Piensan como economistas. Piensan como economistas. Pero, por ejemplo, no, menciono solo esto. Como economistas. Exactamente. Oye, pero tengo una pregunta. Cuando hablamos de, evidentemente, que toda la evidencia indica, incorporación. ¿Pero quién financia esa incorporación? Ahora que estamos, y desde el punto de vista de la economía, ahora que estamos debatiendo si son los hombres los que tienen que empezar a compartir el costo que para la economía significa la incorporación de la mujer, estoy pensando en el tema de la ISAPRE, o estoy pensando en el tema de las salas cuna, lo que facilita que la mujer pueda entrar a trabajar, no solo en igualdad de condiciones, sino que también socialmente apoyando lo que significa la maternidad. Y la mirada desde la economía, y tu mirada en particular, sobre ese aspecto. ¿Los hombres se tienen que bancar el costo o tiene que bancárselo la empresa? Al final siempre hay alguien que paga, nada es gratis. Por supuesto. Pero, y si uno dice el Estado, también pagamos todos los que pagamos impuestos. Pero... Yo creo que está la diversidad de políticas que uno puede aplicar, que también uno se va a encontrar con que algunas de ellas van a tener que ser financiadas con recursos del presupuesto general, otras tendrán que ser financiadas. Yo creo que esa es una respuesta más bien empírica, práctica, de política, que es una decisión que creo que está en el ámbito de lo que cada gobierno al final puede terminar decidiendo. No creo que tengamos una respuesta única que se pueda demostrar en un libro de texto desde la academia. Te puedo dar ejemplo. Los problemas de discriminación yo creo que son fundamentalmente de dos tipos. Está el de discriminación pura, que es el que la academia ha logrado capturar, medir, cuantificar, después de aplicando estadística, comparar hombres y mujeres en situaciones que son equivalentes, limpiando por todos los factores que explican las diferencias entre ambos, porque obviamente somos distintos. Y cuando uno hace ese ejercicio, que es un ejercicio académico, lo más puro posible, y compara un hombre y una mujer en condiciones completamente iguales, uno se encuentra con que esa brecha de salarios, que en promedio es de 40%, cae a 25%. Porque hay un 15% que se explica porque la mujer está en cargos menores, qué sé yo, típicamente. Después podemos preguntarnos por qué pasa eso. Pero haciendo ese ejercicio, tú te encuentras todavía con un 25% de discriminación salarial pura, después de, desde la academia, haber limpiado por todos los costos específicos adicionales que una mujer le impondría a una empresa. Entonces, ahí me parece de sentido común que lo que hay que hacer es, las empresas tendrán que asumir el costo de pagar como tienen que pagar. Es más que el costo de la sala cuna, es más que el costo... Claro, a mí me parece que ahí eso, yo esperaría que el mercado necesita información para funcionar bien. Una vez que esta información está sobre la mesa, antes no la sabíamos, bueno, las mujeres tendrán que revelarse todos pensamos y de sus nuevos puestos. Por eso hay tantos países que están empujando que se abran las brechas salariales y que toda esa información sea obligatoriamente pública. Muchachos, todos pensamos lo mismo, los ajustes, la disciplina fiscal, en la disciplina del horario, son las 8:59, viene otro programa después. Rafael Juan viene en 15 días. Son las 9. Y la violencia física puede ser compleja. Nos vamos. Que tengan un buen día. Chao. Gracias, que estén bien. Chao.